Hay jugadores que se vuelven ídolos de un equipo de Liga MX gracias a sus grandes actuaciones, pero que lamentablemente no pudieron ganar ni un solo título en ese equipo. Así que en este video vamos a repasar 10 ídolos que se fueron sin ganar nada. Comenzamos con César, el Chelito Delgado. El argentino llegó a Cruz Azul en 2003, tras haber tenido 2 buenos años en Rosario Central. El Chelito tenía apenas 23 años y empezaba a ser seleccionado argentino. Desde su primer torneo demostró su calidad, pasando a ser uno de los mejores jugadores del fútbol mexicano y el mayor referente de Cruz Azul por esos años. Tanto en 2005 como en 2006 fue nombrado mejor extremo derecho de la Liga MX y en total en 149 partidos con la máquina, el Chelito anotó 60 goles y dio 11 asistencias. Lamentablemente para él, en los 4 años y medio que estuvo con la máquina, no pudo ganar ni un solo título. De los 9 torneos que jugó con Cruz Azul, en 8 se metieron a liguilla. En el Apertura 2003 Tigres los dejó fuera en cuartos de final, en el Clausura 2004 Pumas en semifinales, en el Clausura 2005 América también en semifinales, en el Apertura 2005 y en el Clausura 2006 Toluca en cuartos de final, en el Apertura 2006 Chivas en cuartos, en el Clausura 2007 Pachuca en semifinales y en el Apertura 2007 Atlante en cuartos de final. Aunque llegaron a liguilla prácticamente todos los torneos, nada más no se les pudo dar el ser campeón. El Chelito se fue de Cruz Azul en diciembre de 2007 para jugar en el Olympique de Lyon, dejando a la máquina sin haber podido ganar ni un título. Años después regresó al fútbol mexicano y fue 2 veces campeón de Conca Champions con Monterrey. Walter Gaitán igualmente comenzó jugando en Rosario Central, jugó después en Villarreal, Boca Juniors y en 2002 Tigres lo fichó. Gaitán jugó en Tigres hasta 2008, convirtiéndose en un histórico del conjunto felino. En total, en su paso por Tigres disputó 192 partidos y anotó 77 goles, que lo ubican como el tercer máximo goleador en la historia de Tigres, solo por detrás de André Pierre Gignac y Tomás Boy. En 2004 fue elegido como el mejor medio ofensivo de Liga Mexicana, en 2005 fue campeón de goleo de la Apertura con 11 goles y en 2006 recibió el Balón de Oro como el mejor jugador de Liga Mexicana, y aunque recibió importantes reconocimientos individuales, con Tigres no pudo levantar ni un trofeo. Jugó 11 torneos con los felinos, de los cuales en 5 se metieron a liguilla. La vez que más cerca estuvieron de ser campeones fue en el Apertura 2003, cuando perdieron la final contra Pachuca, además de que en el Clausura 2003 y en el Apertura 2005 se metieron a semifinales, pero en ambos torneos Monterrey los eliminó. En diciembre de 2007 Gaitán a sus 30 años se fue de Tigres, yéndose del equipo con las manos vacías. Otro caso es el de Ismael Sosa. Antes de llegar a Pumas, el delantero había jugado en Independiente, San Martín, Argentinos Juniors, Gaziantepspor y U Católica. Pumas lo trajo al fútbol mexicano en enero de 2014, cuando el argentino tenía 27 años. En un inicio no pudo destacar mucho y hasta era suplente, pero a partir del Clausura 2015 se ganó la titularidad y fue el mejor jugador de los auriazules. Sosa únicamente estuvo 2 años y medio en Pumas, que fueron suficientes para ganarse el cariño de la afición. En el Apertura 2015, Sosa, junto con Fidel Martínez, Matías Britos y Eduardo Herrera, formaron el mejor ataque de la liga. Llevaron a Pumas al primer lugar de la tabla, siendo la mejor ofensiva del torneo. Sosa colaboró con 11 goles y 6 asistencias. Se metieron hasta la final, pero la terminaron perdiendo ante Tigres. Al siguiente semestre los universitarios jugaron Copa Libertadores y Sosa la rompió en ese torneo, dio 3 asistencias y anotó 8 goles, terminando como el segundo máximo goleador de esa Copa Libertadores, pero Pumas quedó eliminado en cuartos de final ante Independiente del Valle, siendo ese el último partido de Sosa con la camiseta de Pumas, pues semanas después anunció su fichaje con Tigres. Sosa dejó a Pumas tras 111 partidos, en los que hizo 39 goles y dio 13 asistencias. En Tigres ganó 5 títulos y a pesar de que pasó por otros equipos mexicanos, en Pumas fue donde mostró su mejor versión. En 2003, Jaguares fichó a un desconocido delantero paraguayo llamado Salvador Cabañas, que venía de ser campeón de goleo de la liga chilena con el Audax italiano. Con los de Chiapas, Cabañas jugó de 2003 a 2006, con 59 goles se convirtió en el máximo goleador en la historia del equipo. No pudo ganar títulos, pero de cierta forma es entendible, pues ganar una liga con Jaguares era algo bastante difícil, pero tras ser campeón de goleo en el Clausura 2006, América lo compró en $4 millones. Con las Águilas disputó 163 partidos, anotó 98 goles y dio 13 asistencias, fue máximo goleador de la Copa Libertadores 2007 y 2008, y a pesar de que es recordado como uno de los mejores delanteros en la historia de la América, Cabañas no pudo ser campeón con las Águilas. En su primer torneo, el Apertura 2006, quedaron eliminados en semifinales ante Chivas. En el Clausura 2007 tenían todo para ser campeones, pero perdieron la final ante Pachuca, y después de eso el América entró en una de sus más grandes crisis, pues se quedaron fuera de liguilla en 4 torneos consecutivos, volvieron a liguilla en el Apertura 2009, pero Monterrey los echó en cuartos, y durante el Bicentenario 2010 ocurrió la tragedia que hizo que Cabañas tuviera que dejar las canchas, por lo que el delantero paraguayo nunca pudo levantar un título en el fútbol mexicano, ni con Jaguares ni con el América. Edwin Cardona destacó desde muy joven en la liga de su país, brilló en Independiente de Santa Fe, Junior de Barranquilla y Atlético Nacional, y por ello en enero de 2015 Monterrey gastó más de $4 millones por el mediocampista de en ese entonces 22 años. Inmediatamente Cardona se convirtió en la figura de Rayados. En apenas su primer año en el fútbol mexicano fue reconocido como el mejor mediocampista, a pesar de que Monterrey no se clasificó a liguilla en ambos torneos. Para el Clausura 2016 Monterrey armó un equipazo, se metieron hasta la final, pero la perdieron ante Pachuca, donde Cardona falló un penal que pudo cambiar el desenlace del partido. Para la
Apertura 2016 Monterrey no se clasificó a liguilla y en el Clausura 2017 quedaron en segundo lugar, pero ya en cuartos de final los echó Tigres. Ese fue el último torneo del colombiano en Monterrey. En 2 años y medio con Rayados, Cardona no pudo ser campeón, anotó 39 goles y dio 15 asistencias en 101 partidos, pero no pudo ganar ni una Liga MX, ni una Copa MX y ni una Conca Champions. Otro caso es el de Manuel "El Tito" Villa, delantero argentino que por muchos años jugó en el fútbol mexicano, pasó por Atlas, Tecos, Pumas, Tigres, Querétaro, Celaya, pero sin duda el equipo donde más se le recuerda es en Cruz Azul. Ahí el Tito llegó en 2009 tras haber fracasado en el fútbol inglés. Villa fue este delantero que Cruz Azul necesitaba. En apenas su primer torneo fue campeón de goleo con 17 goles en temporada regular, además de que metió 2 en liguilla. En este torneo Cruz Azul llegó hasta la final, pero no pudieron vencer a Monterrey. En el Bicentenario de 2010 Cruz Azul no se metió a liguilla, pero en ese semestre se metieron hasta la final de la Conca Champions. Esta vez Pachuca, de último minuto, fue quienes ganó la final. En el Apertura 2010 terminaron líder general, pero Pumas los eliminó en cuartos de final. En el Clausura 2011 y en el Apertura 2011 Monterrey fue quien los eliminó. En el Clausura en semifinales y en el Apertura en cuartos. Y el último torneo del Tito con Cruz Azul fue el Clausura 2012, donde no se pudieron meter a liguilla. 3 años estuvo Manuel Villa en Cruz Azul, 132 partidos y 66 goles que le hacen ser el noveno máximo goleador en la historia de la máquina. El Tito se fue de Cruz Azul en julio de 2012 sin poder ser campeón. Curiosamente, de todos los equipos mexicanos en los que estuvo, solo con Querétaro pudo ganar títulos, que fueron una Copa MX y una Supercopa. Omar Arellano se formó en la cantera del Pachuca, debutó en 2004 y estuvo ahí hasta 2007. El nacido en Guadalajara fue 4 veces campeón con Pachuca, ganó 2 ligas, una Copa Sudamericana y una Conca Champions, aunque en todos esos títulos no tuvo mucha participación y más bien solía entrar de cambio, pero el único equipo donde Arellano pudo brillar fue en Chivas. Llegó al equipo a mediados de 2007, Arellano no tardó en ganarse la titularidad y convertirse en uno de los mejores jugadores del rebaño, tanto así que 4 meses después de llegar a Chivas, debutó en selección mexicana. En esos años Chivas era un equipo bastante competitivo. En 2007 llegaron a cuartos de final de Copa Sudamericana, en 2008 a semifinales y en 2010 a la final de la Copa Libertadores, donde cayeron ante el Inter de Porto Alegre. En Liga igualmente peleaban por el título, tuvieron buenos torneos como la Apertura 2007 donde llegaron hasta semifinales, el Clausura 2008 que terminaron líder general pero fueron eliminados en cuartos de final, el Clausura 2011 donde llegaron hasta semifinales y la Apertura 2011, líderes generales pero eliminados en cuartos de final. Después de eso Chivas empezó a quedar en los últimos lugares. Arellano se fue de Chivas en diciembre de 2012, 5 años y medio duró su etapa con el rebaño. En 179 partidos disputados, el mediocampista anotó 26 goles y dio 19 asistencias, pero no pudo levantar ni un trofeo. El último ídolo que tuvo la afición de Pumas es César "El Chino" Huerta. El delantero había tenido buenas actuaciones con Zacatepec y Mazatlán, pero en Chivas no le fue nada bien, y por ello lo mandaron a Pumas a mediados de 2022. En un inicio no pudo brillar, fue hasta las últimas jornadas de su segundo torneo, cuando el Chino empezó a elevar su nivel, y ya para el tercer torneo, el Apertura 2023, ahora sí se convirtió en el mejor jugador de Pumas y en uno de los mejores de toda la liga. Por ello empezó a ser seleccionado nacional y hasta jugó la Copa América 2024. El Chino estuvo 5 torneos en Pumas, los últimos 3 siendo un auténtico crack. En 87 partidos disputados con los universitarios, Huerta anotó 20 goles y dio 15 asistencias. En sus primeros torneos, el Apertura 2022 y el Clausura 2023, los Pumas no se metieron en la liguilla. En el Apertura 2023 quedaron en cuarto lugar, eliminaron a Chivas en cuartos de final, pero cayeron ante Tigres en semifinales. Para el Clausura 2024 fueron octavo lugar, Cruz Azul los eliminó en cuartos, y el último torneo del Chino con los universitarios fue la Apertura 2024. Acabaron en cuarto lugar, pero no pudieron vencer a Monterrey en los cuartos de final, y hasta ahí llegó la historia de Huerta con Pumas, pues tras el término del torneo, Anderlecht de Bélgica fichó al mexicano de 24 años. Toluca tiene ya varios años sin poder ser campeón. Una de las principales figuras de los Diablos en los últimos años que se fue sin ser campeón es Alexis Canelo, delantero argentino que llegó al Toluca en 2007, luego de haber pasado por Jaguares y por Puebla sin tener éxito. Por lo mismo llegó sin muchos reflectores y para ser delantero suplente, pero al poco tiempo se ganó la titularidad y fue el goleador de los Diablos por 5 años. Con 55 goles se ubica en la posición 14 de los máximos goleadores en la historia del Toluca, y en el Guardianes 2021 fue campeón de goleo con 11 goles. De los 10 torneos que jugó con los Diablos, solo en los primeros 3 se metieron a liguilla. En el Apertura 2017 Morelia los eliminó en cuartos de final. En el Clausura 2018 se quedaron cerca de ser campeones, pero perdieron la final ante Santos. En el Apertura 2018 fueron eliminados por el América en cuartos de final. Después Toluca no pudo clasificar a liguilla por 7 torneos consecutivos. Canelo, a pesar de que hasta logró ser campeón de goleo, le tocó estar en un Toluca que dejó de ser protagonista. Finalmente terminamos con Rafa Márquez, el mayor orgullo de la cantera del Atlas. Rafa debutó en 1996 y de inmediato se notó que estaba para cosas grandes, pues con 17 años empezó a ser titular. Fue fundamental en el Atlas de la Volpe, para muchos el mejor Atlas de la historia. Con la Volpe Atlas llegó a cuartos de final del invierno 1997 y a semifinales del verano 1998 y del invierno 1998, pero para el torneo verano 1999 ahora sí los rojinegros se metieron hasta la final, y en una de las finales más dramáticas de la historia del fútbol mexicano cayeron en penales ante Toluca. Tras
ese partido, Rafa Márquez dejó al Atlas para comenzar su exitosa carrera por Europa. Márquez ganó múltiples títulos tanto con el Mónaco como con el Barcelona, y en 2013 regresó a México ya como una leyenda, pero no llegó al Atlas sino a León, y ahí Márquez fue 2 veces campeón de Liga MX. Después volvió a Europa y en enero de 2016, a sus 36 años, se concretó su tan esperado regreso al Atlas, pero esta vez no era un Atlas que peleara el campeonato como en su primera etapa en el equipo, ahora era un Atlas que peleaba los últimos lugares, por lo que el ser campeón con Atlas era un reto aún mayor. En esta segunda etapa con los zorros estuvo 2 años y medio, de los 5 torneos que jugó, solo en 2 los rojinegros se pudieron meter a liguilla, pero en los 2 torneos fueron eliminados en cuartos. Márquez pudo haber ganado varios títulos a lo largo de su carrera, pero ninguno fue con el equipo de sus amores. Esto es todo por el video de hoy. Comenta qué otros jugadores faltó mencionar. Si el video te gustó, dale like y suscríbete al canal.